Nueva Zelanda se parece mucho a su vecina Australia en que los europeos también lograron provocar varias catástrofes ecológicas en este pedazo de tierra. Primero llegaron a Nueva Zelanda los conejos a los que decidieron utilizar como alimento. Por supuesto, al igual que en Australia, nada salió según lo previsto. Empezaron a destruir todo lo que encontraban a su paso. También llegaron accidentalmente con los marineros las ratas, famosas por su capacidad destructiva. Si ahora te preguntas si antes la gente pensaba en las consecuencias que podría tener la introducción de animales en determinados territorios, la respuesta es no. Sin embargo, la gente intentó corregir el error y para resolver el problema de los conejos y las ratas en Nueva Zelanda, decidió introducir otros animales, representantes de la familia de los mustélidos. Suena bastante lógico, introducir depredadores contra especies exóticas. Pero no fue tan sencillo. Ahora descubrirás lo que sucedió allí. Primero, una breve referencia. Las ratas llegaron a Nueva Zelanda mucho antes que los europeos. Ya en el siglo XVIII los maoríes trajeron ratas de Polinesia, que, seamos sinceros, tampoco son criaturas ideales para un territorio aislado. Más tarde se sumaron las ratas negras y las ratas grises, traídas por los europeos. Y ahí comenzó el caos total. Escaparon de los barcos y se extendieron rápidamente por las zonas costeras y el interior. Para la fauna local, única en su género, fue una catástrofe. La mayoría de las aves neozelandesas habían evolucionado en un entorno en el que simplemente no existían depredadores terrestres. El kiwi, el kakapo, el takaji y decenas de otras especies se vieron afectadas. En primer lugar, debido a la ausencia de amenazas, no saben volar normalmente ni huir de quienes quieren comérselas. En segundo lugar, las aves construían sus nidos directamente en el suelo o en madrigueras bajas. Las ratas, por su parte, resultaron ser expertas en devorar huevos y polluelos, exterminando generaciones enteras en cuestión de semanas. Los ornitólogos describieron cómo los ruidosos gritos de las colonias de aves marinas dieron paso al silencio en solo un verano. En la década de 1830, y luego de manera aún más masiva en la década de 1860, comenzaron a liberar conejos en Nueva Zelanda. Sí, intencionadamente. Obviamente fue un error, porque en unos 20 años los granjeros empezaron a sufrir. Los conejos se reproducían a una velocidad que superaba cualquier imaginación. Los informes mencionaban cifras de cientos de millones de ejemplares. En algunas zonas, la densidad alcanzaba los 200 a 300 conejos por hectárea. Y estas criaturas son herbívoras, y además herbívoras sin preferencias gustativas especiales. Comen todo lo que encuentran a su paso: plantaciones, pastos. Estas criaturas peludas destruían todo a su paso y se convirtieron en un verdadero problema para los agricultores y ganaderos. En la década de 1880, el titular «Plaga de conejos» aparecía en casi todos los periódicos. Las autoridades intentaron organizar campañas de caza a gran escala, incluso pagando primas por cada piel obtenida, pero los esfuerzos fueron inútiles. Mientras en una zona se exterminaban decenas de miles de ejemplares, en la vecina nacían nuevos animales. Una coneja puede tener hasta 5 camadas al año, y esta máquina biológica invalidaba todos los intentos de controlar la situación. Los granjeros exigían la intervención del Estado, calculaban las pérdidas y presentaban las cuentas a la administración colonial. Los daños económicos se calculaban en millones de libras esterlinas, lo que para una colonia joven era comparable a la pérdida de sectores enteros. Los periódicos describían escenas en las que manadas de conejos invadían los campos con tal densidad que la tierra literalmente se movía. Al mismo tiempo, las ratas seguían multiplicándose, destruyendo la avifauna local, y los gatos y perros que los colonos habían traído no podían hacer frente a la magnitud del desastre. Nueva Zelanda se encontraba en una trampa. Por un lado, la agricultura y la economía, destruidas por la plaga de conejos. Por otro, ecosistemas únicos en los que las ratas exterminaban a aves que no habían conocido depredadores durante millones de años. Todo ello requería una solución urgente y radical. En los periódicos y las transcripciones parlamentarias de finales del siglo XIX se puede encontrar desesperación y búsqueda de soluciones. Si no detenemos la invasión, no nos quedarán ni granjas, ni aves, ni futuro. Y aquí es donde deberían haber acudido en ayuda a los mustélidos, más concretamente los armiños, las comadrejas y los hurones. Si lo piensas bien, son los animales ideales para salvar Nueva Zelanda. La lógica es simple. Estos animales han sido creados por la propia naturaleza para luchar contra los conejos y las ratas. La comadreja, por ejemplo, pesa solo entre 100 y 200 gramos, pero puede acabar con un conejo que pesa 5 o 6 veces más. Utiliza su cuerpo alargado y flexible para introducirse en las madrigueras de los conejos. Se mueve casi sin hacer ruido y luego muestra su principal característica: una mordida increíblemente poderosa, con uno de los mayores coeficientes de fuerza.
Esta fuerza le permite realizar una mordida precisa y profundizar en la base del cráneo o el cuello para dañar instantáneamente la columna vertebral. El armiño es aún más adecuado para exterminar conejos y ratas. Es más grande, más rápido y capaz de cazar no solo en madrigueras, sino también en espacios abiertos. Tiene garras afiladas y mandíbulas poderosas, y se mueve a trompicones, lo que hace que su presa se agite y cometa errores. En antiguas descripciones de cazadores europeos, a los armiños se les llamaba flechas vivientes, por su capacidad para atacar y matar instantáneamente a su presa, sin darle ninguna oportunidad de escapar. Para los conejos y ratas de Nueva Zelanda, que no conocían enemigos similares, la aparición de estos cazadores significaba encontrarse con un adversario del que era imposible esconderse, ni en el campo ni bajo tierra. El hurón era una especie de caballería pesada. En Europa se utilizaban activamente para cazar conejos desde la época de la antigua Roma. El término especial ferreting describe el proceso por el cual se lanzaba a los hurones a las madrigueras de los conejos para que los sacaran a la superficie directamente a las redes o a las armas. Era tan eficaz que los hurones se convirtieron en parte de la vida rural durante siglos. En cuanto a las ratas, los mustélidos también estaban en su elemento. La comadreja podía meterse en un granero, roer un agujero en una pared de madera o colarse por una rendija donde las ratas se sentían seguras. Reaccionaba al más mínimo movimiento y podía cazar en la más completa oscuridad, orientándose por el sonido y el olor. Los armiños y los hurones, gracias a su mayor tamaño, también se enfrentaban sin dificultad a ejemplares de gran tamaño, y lo hacían con tanta eficacia que en las antiguas fuentes inglesas se mencionaba a menudo que un solo animal era capaz de limpiar de ratas todo un granero en pocas noches. Todo ello daba la impresión de que los mustélidos eran el arma perfecta contra las principales plagas de Nueva Zelanda. Pequeños, ágiles e implacables, sabían encontrar conejos y ratas donde otros cazadores se rendían. Su fuerza, velocidad y destreza innata los convertían en asesinos en esa guerra en la que los colonos ya estaban perdiendo desesperadamente. Sin embargo, muy pronto la gente se dio cuenta de que la campaña debía haberse pensado mucho mejor desde el principio. La naturaleza no es un libro de texto de lógica, tiene sus propias leyes con un montón de variables. Los mustélidos también tenían sus propias leyes, y rápidamente pasaron de cazar conejos y ratas a cazar a los habitantes locales. Por ejemplo, el armiño ve al conejo. La velocidad máxima de carrera del depredador puede alcanzar los 25 a 30 km por hora, mientras que la velocidad de su presa es de 40 o 48 km por hora. Es decir, en terreno abierto y en condiciones iguales, el representante de los mustélidos no alcanzará al invasor blanco y peludo. Cerca aparece una de las aves autóctonas de Nueva Zelanda, el kiwi, y francamente no es un velocista. Su velocidad máxima alcanza solo los 7 a 10 km por hora, menos que la del armiño y que la de otros mustélidos. Los depredadores introducidos, como es lógico, al igual que todos, quieren gastar menos energía para capturar a su presa. Así que, ¿a quién elegirán? Creemos que la respuesta es obvia. Las aves podrían volar, pero como ya hemos dicho, esto no se aplica en absoluto a las especies locales, que han perdido esa capacidad porque ¿para qué la necesitan? Durante mucho tiempo los únicos depredadores de Nueva Zelanda eran otras aves, y la mejor manera de esconderse de ellas era precisamente quedarse en el suelo, en algún lugar entre los arbustos. El kakapo, que casi no se mueve, era especialmente desafortunado. Su velocidad máxima es de 5 km por hora, lo que en espacios abiertos te convierte en un blanco perfecto para cualquier mustélido. El único truco del kakapo es su capacidad para trepar a la copa de un árbol bajo y luego descender como si fuera un paracaídas, es decir, con las alas abiertas. Es evidente que esto no era suficiente para escapar de los ágiles y escurridizos depredadores. Además, el kakapo se queda inmóvil cuando hay peligro. Esto, de nuevo, lo aprendió durante la evolución. Los depredadores locales cazaban al kakapo con la vista, por lo que quedarse quieto cerca de los arbustos era un buen camuflaje. Pero los mustélidos cazan utilizando el olfato, por lo que este truco no funciona con ellos. El takaji es otra especie endémica famosa de Nueva Zelanda. Su velocidad es ligeramente superior a la de otras aves, entre 10 y 15 km por hora, pero como comprenderás, sigue siendo insuficiente para escapar de la amenaza invasora. ¿Y qué pasa con las ratas? Son más lentas que cualquier representante importado de la familia de los mustélidos. Sin embargo, aquí el principal gasto de energía del armiño, la comadreja o el hurón, es llegar hasta el ágil animal. Por supuesto, como hemos dicho, los depredadores se las arreglan, pero sigue siendo mucho más difícil que atacar a un kakapo u otra ave lenta de Nueva Zelanda que se queda quieta. A pesar de todo, es muy importante que los conejos y las ratas sean criaturas que saben defenderse y de forma desesperada. Los conejos, con sus poderosas patas, pueden dar una buena paliza al enemigo que los ataca, que probablemente incluso puede llegar a dejar de pensar en el peludo animal como su presa durante un tiempo. Y las ratas son, en general, animales que pueden defenderse colectivamente. Se han registrado casos en los que varios roedores mataron o hirieron gravemente a una comadreja. En cuanto a las aves endémicas de Nueva Zelanda,
Bueno, no saben defenderse bien, porque su principal estrategia siempre ha sido simplemente camuflarse en los arbustos y quedarse quietas. Quizás al menos los ejemplares que no salen del nido están a salvo de los mustélidos. Nos referimos a los polluelos, la futura generación. No, porque todos los nidos y todos sus habitantes, aves endémicas de Nueva Zelanda que no pueden volar, se encuentran precisamente donde siempre están, en el suelo o bajo tierra, en pequeños huecos. Y ahora la pregunta, ¿de verdad la gente no sabía nada de esto antes de traer a los mustélidos? Vale, supongamos que Nueva Zelanda aún no se había estudiado mucho, pero ¿cómo era posible no saber nada sobre el carácter de los armiños, las comadrejas y los hurones? ¿Cómo era posible no saber que estas criaturas tienen una característica muy peligrosa para las aves no voladoras? ¿Son posibles a matar en exceso? No hay respuesta a esta pregunta. Pero el hecho es un hecho. El depredador mata no solo para saciar su apetito, sino también por instinto. Necesita crear una reserva de comida para tiempos difíciles, especialmente en épocas de escasez o cuando la presa es abundante. Imagina una comadreja que irrumpe en un nido o en una colonia de polluelos. Le bastan uno o dos, pero el instinto le obliga a atacar una y otra vez. Como resultado, en una sola noche, la comadreja es capaz de matar a decenas de aves que ni siquiera se comerá. En Europa, de donde se trajeron los armiños y los hurones, este efecto es casi imperceptible. Las presas son numerosas y los depredadores se enfrentan a la competencia y al riesgo. Pero para Nueva Zelanda, con sus especies endémicas, es una catástrofe. El depredador es capaz de devastar todo un territorio muy rápidamente. Para especies raras como el kiwi o el takaji, incluso una sola incursión nocturna de este tipo podría hacer retroceder la población años atrás. ¿Cuáles son los resultados? Por supuesto, son tristes. No podía ser de otra manera, porque las aves locales que no vuelan son una presa demasiado fácil para los mustélidos introducidos. Por ejemplo, si hablamos de los kiwis, hay datos que indican que en las zonas sin control de depredadores, solo el 5% de los polluelos llegan a la edad adulta. Sin embargo, cuando hay control, la supervivencia aumenta hasta el 50 a 60%. También hay datos que indican que la población de kiwis en la naturaleza se reduce aproximadamente en un 2% al año sin control de los depredadores invasores. En el caso del kakapo, la situación es aún peor debido a su absoluta incapacidad para adaptarse a los depredadores. Como muestran los estudios sobre cambios genéticos, el declive y la pérdida de diversidad genética coinciden claramente con el momento en que los humanos comenzaron a introducir mamíferos depredadores. En la actualidad, la población de kakapo cuenta con solo 240 a 250 ejemplares vivos, y es muy positivo que ninguno de ellos se encuentre en un entorno silvestre incontrolado. Los territorios se limpian de depredadores invasores para que las aves puedan sobrevivir. En 2023-2025, en uno de los lugares de Nueva Zelanda, se liberó una población silvestre de takaji de 18 ejemplares. 5 semanas después se registraron 4 muertes causadas por el armiño. La situación de otras especies también es catastrófica, ya que simplemente se extinguieron debido a las especies invasoras, no solo los mustélidos, sino todas las que fueron introducidas en Nueva Zelanda. En total, 55 especies de aves se enfrentaron a esta situación. Parecería que solo las especies invasoras han provocado consecuencias tan graves. Sin embargo, en realidad, incluso la flora de Nueva Zelanda resultó ser tan poco adaptada que comenzó a actuar en connivencia con las especies introducidas. En Nueva Zelanda hay un fenómeno natural que se llama producción masiva de semillas. Cada pocos años, los bosques de hayas que cubren las laderas de los Alpes del Sur comienzan a fructificar tan generosamente que el bosque queda cubierto de semillas, como si fuera una alfombra. Esta liberación masiva de semillas no es una casualidad, sino una estrategia evolutiva. Los árboles producen una cosecha tan abundante de forma sincronizada que ningún animal es capaz de comérsela toda. Podría parecer que la naturaleza simplemente comparte sus reservas, pero en realidad se pone en marcha una cadena de acontecimientos que termina trágicamente para la fauna local. La primera etapa parece bastante inofensiva. Hay tantas semillas en el bosque que hay suficientes incluso para aquellos que normalmente sufren de hambre. Las ratas, traídas al país por los humanos, comienzan a reproducirse a un ritmo vertiginoso. Para ellas es literalmente un buffet. Hay comida por todas partes. Los científicos registraron que, tras un año de buena cosecha, en algunas zonas del bosque la cantidad de ratas se multiplicó por 10 o más. Luego llega la segunda etapa. Las semillas se acaban. Para las ratas esto no es un problema. Acostumbradas a la abundancia de alimento, comienzan a buscar nueva comida, y la encuentran donde la presa no está preparada para tal embate. En el punto de mira se encuentran los huevos y los polluelos de las aves locales. Pero los problemas no terminan ahí porque comienza la tercera etapa. Cuando las ratas se han multiplicado, entran en escena los mustélidos, comadrejas y armiños, traídos para combatir a los roedores. Para ellos, el aumento de la población de ratas es como una invitación a un festín. Los depredadores comienzan a reproducirse más rápidamente, siguiendo el crecimiento de su presa. Sin embargo, cuando la población de ratas vuelve a disminuir, los mustélidos se pasan a lo que es más fácil de encontrar en el bosque:
las aves locales. Y lo hacen con mayor intensidad ya que su población alcanza su punto álgido en ese momento. Se produce un círculo vicioso. El bosque ha proporcionado una gran cantidad de semillas, los roedores han aumentado en número, los depredadores han respondido de la misma manera y al final los que no tienen nada que ver con todo esto son los que pagan las consecuencias. Es decir, trajeron mustélidos para salvar la naturaleza y la economía, y al final resultó que ahora hay que salvarse de los mustélidos, todo al estilo de los humanos. Pero, ¿qué se le va a hacer? Ahora, Predator Free 2050 es un eslogan político que acompaña a una activa campaña para eliminar las especies invasoras. Una de las iniciativas clave es el programa National Predator Control, dirigido por el Ministerio de Conservación de la Naturaleza, o DOC. En la práctica, en el marco del programa se instalan miles de trampas en todo el territorio de Nueva Zelanda. Existen incluso líneas completas de trampas DOC, cajas metálicas con un huevo como cebo, diseñadas para el tamaño de especies concretas. El armiño, por ejemplo, no se atrae con lo que atrae a otras especies, por lo que se elige una solución especial. Además, incluso hay trampas con inteligencia artificial que pueden distinguir entre un depredador invasor y un ave que hay que conservar. Las trampas son un trabajo laborioso, hay que revisarlas y recargarlas regularmente y a veces incluso cambiar su ubicación, porque los animales pueden aprender a evitarlas. Cuando es necesario, se utilizan cebos envenenados, pero con precaución. El riesgo de afectar a animales no objetivo es demasiado grande. Y en algunas islas y áreas protegidas se va más allá. Se limpia completamente la zona de depredadores y luego se vigila cuidadosamente para que ningún saboteador con cola se cuele allí. Para finales de 2025, se prevé alcanzar los siguientes objetivos: erradicación total de los depredadores en áreas de al menos 20.000 hectáreas sin utilizar vallas, reducción de su población en otro 1.000.000 de hectáreas, limpieza total de las islas protegidas y desarrollo de tecnologías que permitan eliminar al menos una especie de depredadores introducidos. La práctica demuestra que las medidas dan resultados tangibles, pero a menudo requieren tiempo y coordinación. Por ejemplo, en el informe anual del DOC, se registra que se llevaron a cabo 24 operaciones aéreas para controlar la población de depredadores en una superficie total de 735.000 hectáreas. El resultado: la población de ratas se ha reducido a niveles casi inexplorados y los armiños se controlan con éxito. Al mismo tiempo, a nivel local se están produciendo casos muy interesantes relacionados con la lucha contra los depredadores invasores. Uno de los casos más famosos es la historia del armiño en la península de Miramar, en Wellington. Allí, en el marco del programa Predator Free Wellington, se logró limpiar el territorio de ratas, comadrejas y armiños, y todo ello en un entorno urbano, entre barrios residenciales y parques, donde viven decenas de miles de personas. Una red de 11.000 trampas y estaciones con cebos, más de 450 cámaras y cientos de voluntarios lograron lo imposible. La población de depredadores se redujo a cero. Bueno, casi. Porque en diciembre de 2023, las cámaras capturaron un único armiño que, de alguna manera, había escapado de la erradicación total. A partir de ese momento, comenzó una caza que se asemejaba más a una operación especial. Se probaron diferentes cebos, desde la carne tradicional hasta otros más exóticos, como lechos con olor a otros armiños. Se utilizaron trozos de cordero fresco, carne seca y todo lo que pudiera interesar al astuto animal. La búsqueda se prolongó durante 207 días. Los voluntarios revisaron cientos de horas de vídeo, movieron las trampas y rediseñaron todo el sistema. El armiño aguantó hasta el verano de 2024 y tras casi 8 meses de trabajo, finalmente lo capturaron. Este último delincuente se convirtió en una leyenda, y al mismo tiempo en la prueba de que un solo animal puede arruinar millones de inversiones si no se aborda el asunto con cuidado. Una historia no menos curiosa tuvo lugar en la isla de Waiheke. Aquí se lleva a cabo el proyecto Te Korowai, o Waiheke, cuyo objetivo es liberar la isla habitada y turística de ratas y armiños. Las trampas se colocan en el bosque, cerca de las casas y en las rocas junto al mar. Los habitantes locales participan con entusiasmo, pero aún así se producen sorpresas. Así, en 2022, se capturó en la isla una rata récord de 400 gramos, lo que según los estándares locales es casi un monstruo. Las fotos del gigante dieron la vuelta al mundo y el proyecto recibió más atención y apoyo. En el otro extremo del país, en Akaroa, en la península de Banks, la lucha se libera con métodos más tradicionales, pero a una escala única. Más de 130 propietarios privados se han unido para limpiar sus terrenos de depredadores. Aquí no hay sensaciones fuertes como el último armiño, pero hay otro récord: la creación de una red única de trampas y estaciones de cebo a lo largo de decenas de kilómetros, que abarca valles y colinas costeras. Para Nueva Zelanda, esto es casi una revolución. Por primera vez, los granjeros y los habitantes de las ciudades se han unido de forma tan masiva y organizada para una causa común. Toda esta lucha parece agotadora y a veces ingrata,
pero Nueva Zelanda no tiene otra opción. Su naturaleza se ha desarrollado durante millones de años en condiciones de ausencia casi total de depredadores terrestres. Y si no se detiene a los depredadores traídos por el hombre, a mediados del siglo solo quedarán los kiwis en los logotipos de los souvenirs. Al ver el vídeo de hoy, podría parecer que las únicas especies invasoras en Nueva Zelanda son las ratas, los conejos y los mustélidos, pero en realidad es mucho más complicado. Los humanos han introducido muchas especies diferentes que amenazan la naturaleza local. Un ejemplo son los gatos, y destaca especialmente una historia concreta sobre un gato y la exterminación de especies endémicas locales. Todo sucedió en 1894, en la pequeña isla de Stephens, frente a la costa norte de la isla sur. El guardián del faro David Lyall se mudó allí, y junto con él llegó a la isla su gato doméstico, Tibbles. Nadie podía imaginar entonces que ese peludo migrante se convertiría en una verdadera catástrofe ecológica. En Stephens vivía un ave poco común, conocida como el Xenicus de Lyall, pequeña, marrón y totalmente incapaz de adaptarse a la convivencia con los gatos. Vivía perfectamente aislada, no sabía volar lejos y por lo tanto se convirtió en una presa fácil. En solo unos meses, Tibbles y probablemente sus descendientes organizaron una caza masiva. Los primeros ejemplares de aves llegaron a manos de los ornitólogos precisamente gracias a la gata. Ella se los llevaba a su dueño y él se los entregaba a los científicos. Así fue como el mundo conoció una nueva especie, pero este encuentro resultó ser breve. A finales de la década de 1890, ya no quedaban Xenicus en la isla. La especie, descrita por primera vez por la ciencia, desapareció literalmente al mismo tiempo que fue descubierta. En esencia, una mascota doméstica fue la causa de una extinción global. Sin embargo, es probable que en realidad todo fuera un poco diferente, aunque la culpa siga recayendo sobre la especie invasora. Empecemos por el hecho de que, para entonces, el pájaro ya era una especie en peligro de extinción. Desapareció de la parte continental de Nueva Zelanda antes del siglo XIX, muy probablemente debido a las ratas de la Polinesia traídas por los primeros colonos. Las diminutas aves, incapaces de volar bien, resultaron ser una presa demasiado fácil para esta especie invasora, y cuando se construyó el faro de Stephens, solo quedaban en ese pequeño pedazo de tierra aislado del continente. No había un solo gato. Poco a poco apareció en la isla una población de gatos semisalvajes, algunos descendientes de Tibbles y otros traídos más tarde. Y fueron precisamente estos gatos salvajes los que iniciaron la caza masiva. Al mismo tiempo, en la isla se llevaban a cabo trabajos de construcción y acondicionamiento del faro, lo que modificó el hábitat y por lo tanto aumentó la presión sobre una población ya de por sí vulnerable. Sin embargo, el mito del gato asesino sigue vivo hasta hoy. Es conveniente, ilustrativo y funciona como advertencia. Incluso un solo animal que se encuentra en el lugar equivocado puede desempeñar un papel fatal en el destino de una especie única. Pero si se mira más de cerca, esta historia enseña no solo a ser cautelosos, sino también a comprender lo complejos que son los mecanismos de extinción. Y es por eso que programas modernos como Predator Free 2050 se toman en serio a cada depredador, porque Nueva Zelanda sabe muy bien lo que son las especies invasoras.